vamos a hablar sobre las pruebas de compatibilidad, las cuales se denominan pruebas cruzadas, que son fundamentales en el momento de realizar una transfusión para poder tener una seguridad plena de lo que estamos realizando. Estas se denominan pruebas cruzadas y lo que tenemos que hacer en ellas es detectar reacciones antígeno-anticuerpos potenciales antes que la sangre sea transfundida. O sea, es un paso fundamental dentro de lo que es la seguridad transfusional. Cada unidad de sangre extraída debe ser examinada y clasificada de forma individual. El hecho es descartar incompatibilidades entre el donante y el receptor. La transfusión debe realizarse con las máximas garantías para que el paciente no sufra ninguna reacción. Las pruebas de compatibilidad se realizan antes de transfundir la sangre para asegurarnos que los hematíes del donante son compatibles con el paciente y comprende las siguientes determinaciones que son todas fundamentales. Grupo ABO y RH del receptor, detección e identificación de anticuerpos en el suero del receptor, grupo ABO y RH del donante. Recordemos acá un punto, siempre bajo ninguna circunstancia se debe liberar una bolsa de sangre a transfundir sin repetir el grupo IRH del donante. La detección de anticuerpos en el donante, que eso ya fue realizado en el momento en que se hizo la donación. Recuerden que todos los donantes de sangre son sometidos a pruebas inmunohematológicas, las cuales son grupo ABO, directa inversa, RH y detección de anticuerpos. Y como punto final de esta tanda de pruebas es la prueba cruzada, que es la compatibilidad pretransfusional. Las posibilidades de incompatibilidad se van a reducir mucho si el paciente y el donante presentan pruebas negativas de screening de anticuerpos. La prueba cruzada debe ser lo más completa posible a fin de proteger al paciente. Entonces, pruebas negativas de anticuerpos para ambos. Insisto, el donante ya fue realizado en el momento en que se realizó la donación y en el paciente en el momento de realizarse la extracción y posterior detección de anticuerpos. Las pruebas cruzadas se denominan mayor, que se realiza cuando transfundimos glóbulos rojos, y la prueba menor es la que se realiza cuando transfundimos plasma. Entonces, vamos con la prueba cruzada mayor, que es la que enfrenta el suero del receptor con hematíes del donante bajo condiciones óptimas para la actividad de los anticuerpos in vitro. Además, se realiza una detección de anticuerpos irregulares en el receptor. Nosotros siempre vamos a tener al receptor con una detección de anticuerpos realizada antes de realizar la prueba cruzada mayor, lo cual nos garantiza una mayor seguridad. Después vamos a ver las circunstancias en las cuales se extrae la muestra, porque ahí tenemos que hacer una salvedad entre si extraemos nosotros la muestra, si la buscamos de quirófano, si la buscamos en laboratorio, como ocurre muchas veces, para ver qué conducta tenemos que tomar para que todo este conjunto de cosas brinde la mayor seguridad posible. Entonces, los test pretransfusionales tienen como finalidad seleccionar para cada receptor componentes sanguíneos que cuando sean transfundidos tengan una supervivencia aceptable. El fin de los test pretransfusionales se refiere a la parte inmunohematológica, no a la parte inmunoserológica, que por ahí muchos confunden las dos cosas. Para la parte inmunoserológica, ya lo vamos a ver, tenemos que registrar perfectamente que la bolsa que vamos a liberar para ser transfundida, o el componente sanguíneo, en todo caso, cualquiera sea ellos, debemos corroborar fehacientemente la serología, ¿sí? Bueno, la petición de transfusión debe contener la información suficiente para identificar al receptor. En
la hoja de transfusión, o sea, el pedido de transfusión debe tener el nombre completo, el número de historia clínica, la localización del paciente, el nombre del médico que solicita la transfusión, razón de la transfusión, diagnóstico, sexo, historia de transfusiones o embarazos previos. La mayor cantidad de datos que podemos obtener en este caso es lo que nos va a dar mayor seguridad en el momento de realizar todo lo que nosotros tenemos que hacer, que es desde realizar la extracción hasta el acto final, que es la transfusión. La muestra de sangre extraída al receptor debe recogerse en tubos con tapón correctamente etiquetados. Nunca tenemos que dejar de etiquetar los tubos con los datos correspondientes. Se debe extraer un tubo con anticoagulante y uno sin anticoagulante. El tubo con anticoagulante es el que vamos a utilizar para realizar las pruebas de grupo RH e inversa. El tubo sin anticoagulante es el que vamos a utilizar para realizar la detección de anticuerpos irregulares y la prueba de compatibilidad. ¿Por qué debemos hacer esto? En realidad se puede usar plasma o suero para hacer la prueba de compatibilidad. Si quieren, tenemos un video donde está la diferencia entre plasma y suero. Pero cuando nosotros utilizamos sangre sin anticoagulante, desde donde vamos a obtener el suero del paciente, en la prueba de compatibilidad es mucho mejor porque no contiene fibrina y eso nos da una mayor seguridad a la hora de la lectura. Si yo utilizo plasma, que es el que extraigo de un tubo con anticoagulante, pueden haber hilos de fibrina que dificulten la lectura. Aquí tenemos que hacer una salvedad respecto a la urgencia que puede ocurrir en el momento de la definición de hacer una transfusión. Si yo tengo una urgencia, cuando yo saco una muestra y tengo que dejar el tubo en reposo para obtener suero, o sea, el tubo que saqué sin anticoagulante, debo dejarlo necesariamente varios minutos en el baño térmico para que se retraiga el coágulo y así pueda utilizar el suero limpio. Eso nos va a traer una demora en la prueba. Entonces, si yo quiero realizar la prueba rápidamente, voy a tener que usar, sin ninguna duda, el tubo con anticoagulante, que ese lo puedo centrifugar rápidamente sin ningún inconveniente. Lo que sí tengo que asegurarme que sea una centrifugación un poco más prolongada para que la fibrina pueda tratar de disimularse un poco más. No sé si se entiende el concepto, pero si tengo que usar un tubo que no tiene anticoagulante, necesariamente debo dejarlo unos minutos en el baño térmico. No lo puedo utilizar enseguida porque la separación no se puede realizar rápidamente. En cambio, el tubo con anticoagulante sí, lo puedo separar enseguida. Otro paso fundamental es la correcta identificación del paciente preguntándole nombre y apellido. Esto significa que yo, cuando voy a la sala e identifico al paciente, debo preguntarle yo al paciente cuál es su nombre y apellido y no decirle usted se llama tal. No, tengo que preguntarle yo. Si el paciente no está en condiciones de responder, tengo que arbitrar los medios necesarios para localizar a la enfermera, la historia clínica, otro medio por el cual pueda identificarlo correctamente. Pero si el paciente puede contestar, es él el que nos debe decir su nombre y apellido. Para realizar los test pretransfusionales se pueden utilizar muestras de suero de plasma, como habíamos dicho. Sin embargo, insisto, el suero es el que se debe utilizar por el tema de los hilos de fibrina, ¿sí? Que pueden ser confundidos con aglutinaciones. Si uno no lo mira detenidamente, puede ocurrir eso. Eso no significa, insisto, en que no se puede utilizar el plasma. Teniendo el ojo bien claro, se puede utilizar y se puede distinguir claramente. Pero si uno por ahí no tiene la experiencia suficiente, se presta a confusiones.
Por otra parte, los anticuerpos que se demuestran solamente a través de la activación del complemento no pueden ser detectados si se utiliza plasma. Así que ese es otro punto fundamental por los cuales es preferible utilizar el suero, por el tema de la activación del complemento. Las muestras de sangre se deben recoger sobre ETA o citrato y no deben usarse muestras hemolizadas. Las muestras hemolizadas hay que volver a sacar una nueva muestra porque la hemólisis nos puede confundir a la hora de la lectura final. ¿Sí? Recuerden que una prueba con un resultado final de una hemólisis demuestra que hubo una reacción antígeno-anticuerpo y los glóbulos rojos se hemolizaron, ¿sí? Se rompieron. Entonces, si yo comienzo ya la prueba utilizando una muestra hemolizada, voy a tener una dificultad a la hora de la lectura, evidentemente. Los test de compatibilidad deben ser realizados con muestras de sangre recogidas en las 48 horas anteriores a la transfusión, cuando el paciente ha sido transfundido. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que si el paciente recibió una transfusión, en un determinado tiempo puede formar un nuevo anticuerpo, entonces no puedo utilizar muestras viejas, tengo que ir actualizándola. Cuando la paciente ha estado embarazada en los 3 meses precedentes, cuando su historial transfusional no está disponible para identificar una incompatibilidad con un anticuerpo desarrollado como respuesta anamnésica, ¿sí? Como una respuesta posterior a la exposición a un antígeno. Entonces, las muestras siempre tenemos que tenerlas actualizadas y no utilizar muestras que ya hayan sido estudiadas en un momento y que después la situación del paciente pueda haber cambiado.